Sermón del 21º domingo después de Trinidad. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. El tema del sermón es: por gracia sola sois salvos. San Agustín escribe en sus confesiones: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste, y me abrazaste en tu paz. Es la descripción de un alma convertida, que fue recibida por Dios en su gracia y misericordia. Gracia plena y perfecta, sin mancha, que nos trasladó de las tinieblas a la luz verdadera, de la muerte a la vida eterna, y del pecado al perdón y la comunión con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Por gracia sola sois salvos. De esta gracia maravillosa habla San Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios es vida, y nos resucitó por la palabra y el bautismo a una nueva vida en Cristo. Dice también en Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que hay un antes y un después, a partir de la gracia de Dios que fue derramada en nosotros mediante el bautismo. San Agustín, en sus confesiones, precisamente lamenta no haber conocido a Dios antes, de niño, y que ahora de grande recién fue recibido en la gracia de Dios. Por eso dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Con estas palabras, San Agustín reconoce también su antigua vida de pecado, y que la conversión no era obra suya, sino que es una obra completa de Dios. Como bien dice también San Pablo, no solo con respecto a Agustín, sino también con respecto a él y a todos nosotros. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguir los deseos y pensamientos carnales, en el pensamiento de Pablo, significa creer, pensar y vivir de una manera completamente contraria a Dios y su palabra. Significa que la vida de una persona que no fue recibida en la gracia de Dios es una vida desgraciada, sin gracia, sin esperanza, vacía y sin sentido. El pecado ha llevado al hombre a vivir una vida desgraciada y vana, porque lo ha separado de Dios, su amoroso Padre y Creador. Pero, continúa diciendo San Pablo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Entre las virtudes, atributos o características de Dios, hay una que se destaca por ser la más especial: su gracia. La gracia de Dios es el atributo más importante de Dios. Lo que define a Dios como Dios en realidad no es su poder soberano sobre el universo y las criaturas. Tampoco lo es su omnisciencia, ni su omnipresencia. En realidad Dios no desea que se le conozca por su poder, ni por su sabiduría, ni por su capacidad de estar en todas partes. Lo que Dios desea es que lo conozcamos a Él como el Dios de gracia y de amor. Es por eso que San Pablo alaba la gracia de Dios, su amor, por encima de todas las cosas, y exclama en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Esta gracia y amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Como escribe el apóstol Pablo, nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Por gracia sola sois salvos. En nuestro bautismo, cada uno de ustedes fue recibido en la gracia de Dios, fue incorporado al reino de los cielos y hecho un miembro del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia. Así confiesan los luteranos esta gran verdad en su confesión de fe, la Confesión de Augsburgo. Nuestras iglesias enseñan que el bautismo es necesario para la salvación, que por el bautismo se ofrece la gracia de Dios y que los niños deben ser bautizados, los cuales, al ser ofrecidos a Dios mediante el bautismo, son recibidos en la gracia de Dios. Los nuestros condenan a los anabaptistas, que reprueban el bautismo de los niños y que afirman que los niños se salvan sin el bautismo. Confesión de Augsburgo, artículo 9, el bautismo. También en otra confesión de fe, la Apología de la Confesión de Augsburgo, en el artículo 9 sobre el bautismo dice: porque está fuera de toda duda que la promesa de salvación abarca también a los niños, mas no abarca a quienes están fuera de la Iglesia de Cristo, donde no existen ni la palabra ni los sacramentos, porque Cristo regenera por medio de la palabra y los sacramentos. Es decir, Dios
no entrega su gracia aparte de la palabra y los sacramentos, sino solamente por medio de la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Estos son los únicos medios de gracia por los cuales Dios recibe al hombre en su reino, pues el reino de Cristo no está sino allí donde están la palabra de Dios y los sacramentos. Por gracia sola sois salvos. Dios, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje de la Escritura nos fortalece la fe en que, como la salvación es por gracia sola, significa que es una salvación segura, porque es completa. Cristo murió y resucitó, el cual también ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del poder de Dios. De igual manera, indica San Pablo, nosotros también hemos pasado de muerte a vida eterna. Y como miembros del cuerpo de Cristo, también nos está reservado un lugar en los cielos junto con Cristo. San Pablo está tan seguro de esta salvación por sola gracia, que incluso dice que Dios ya nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es como decirte, como Cristo hizo todo por ti, y tú confías en Él para tu salvación, ten por cierto que ya está reservado para ti un lugar en el cielo. No debes dudar de esto de ninguna manera. Tu lugar en el cielo ya está reservado para ti, gracias a Cristo. En ese momento es cuando el hombre se pregunta, ¿en verdad no debo hacer nada para mi salvación? ¿Acaso no debo aportar con alguna cosa para salvarme? Y Dios responde en su palabra, ustedes no deben hacer nada, ni necesitan hacer nada para su salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Tal vez el hombre vuelva a preguntarle a Dios, ¿y por qué no debo hacer nada para lograr mi entrada en el cielo? Y en nuestras confesiones de fe, los luteranos confesamos junto con el apóstol Pablo lo siguiente. Somos justificados, o sea, declarados justos ante Dios, gratuitamente, por la fe. Todos los que creemos que Dios se ha reconciliado con nosotros por causa de Cristo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, 26. Si las obras de la ley moral mereciesen perdón de pecados y justificación, no habría necesidad de Cristo, ni de la promesa. Y San Pablo estaría equivocado también al escribir a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego prosigue San Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4:9. Y en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es, tenemos conciencias tranquilas y alegres delante de Dios. Por tanto, somos salvos por la confianza en el nombre de Cristo, como dicen Hechos 4, versículo 11 y 12, y no por la confianza en nuestras obras. Porque nombre significa aquí la causa que se alega,
por la que se alcanza la salvación. Y alegar el nombre de Cristo es confiar en el nombre de Cristo como en la causa o precio por el que somos salvos. Por lo tanto, la fe salvadora de que hablan los apóstoles no es un conocimiento inoperante, sino un factor real que recibe el Espíritu Santo y que nos convierte en justos. Por lo tanto, nadie se gloríe en las obras, porque nadie es justificado por lo que ha hecho. Mas el que es justo lo es por haber recibido una dádiva, porque ha sido justificado desde el bautismo. La fe es, pues, la que liberta por la sangre de Cristo. Porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32, 1. Por la ley tememos a Dios. Por la fe esperamos en Dios. San Agustín. Esta es la respuesta que damos como cristianos luteranos. Porque por gracia sola sois salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Aquí finalmente San Pablo nos cuenta que haber nacido de nuevo mediante el bautismo significa que nuevamente fuimos creados en Cristo Jesús y que el efecto inmediato de la fe salvadora en nuestras vidas es haber sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que la fe sola justifica delante de Dios, pero la fe tiene como fruto el amor al prójimo. Estas buenas obras, obras de amor y misericordia, el cristiano las realiza en su oficio, en su vocación de vida, porque la fe es activa en amor. Gálatas 6:5. Y la justificación por la gracia sola le sigue la vida de santificación por gracia sola también. Nuestras obras de amor no son sino obras que el mismo Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. San Pablo concluye recordándonos en este punto algo muy importante. No sea que una vez salvados por gracia, como los Gálatas, recaigamos otra vez para nuestra salvación en la fe en nuestras costumbres y tradiciones humanas. El pietismo en la Iglesia luterana hizo muchos males en el tiempo pasado, pero siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, acechando para introducirse otra vez de manera encubierta. El pietismo enseñaba una piedad cristiana apartada de su fuente, que es la palabra y los sacramentos. En su lugar, el pietismo puso como centro de la piedad cristiana el corazón del hombre, la emoción y el sentimiento. De esta manera, la fe dejó de alimentarse de la palabra de Dios y de sus promesas, para refugiarse ahora en el sentimiento humano, en maneras de vestir, maneras de comer y beber. Jacobo Spener, el fundador del pietismo alemán, en vez de enfocarse en la verdad objetiva de la obra de Cristo y su gracia dada en la palabra y los sacramentos, llevó a los cristianos a enfocarse hacia el interior de ellos mismos, a la experiencia subjetiva de transformación interior. Es a partir de esta experiencia y esta decisión que uno recibiría la fe y el perdón. También estos pietistas no veían la nueva vida como una vida de libertad cristiana, sino de legalismo cristiano. Veían la ley como aún más estricta para los cristianos que para no cristianos. Veían los deseos naturales y placeres como pecaminosos,
sean o no contrarios a la ley de Dios. Todo esto nos resulta extrañamente familiar. La necesidad de una experiencia de conversión y una decisión por Jesús o por Cristo. El enfoque en la experiencia y en la intimidad, todo lo cual está ampliamente difundido entre las iglesias de hoy. También es posible encontrarlo entre luteranos, girando el enfoque de Cristo y su palabra hacia el interior de uno mismo. En pocas palabras, entonces, el pietismo es simplemente un énfasis sobredimensionado y fuera de lugar en las obras de uno mismo. Es una confusión de ley y evangelio en la que una obra humana, una decisión o una emoción, en vez de solamente la cruz de Cristo, trae la seguridad de la salvación. El pietismo también juguetea directamente con nuestra naturaleza caída, pecadora, al enfocarse aparentemente en Cristo, o sea, una decisión por Cristo, una íntima relación con Cristo, cuando en realidad está enfocando en la experiencia personal del pecador. Pero nuestra experiencia, decisión y emociones son completamente irrelevantes. No pueden salvarnos. La razón y el libre albedrío pueden hasta cierto punto llevar una vida externamente decente, pero nacer de nuevo y obtener internamente otro corazón, otra mente y otra disposición es obra que solo el Espíritu Santo puede realizar. Él abre el entendimiento y el corazón del hombre para que éste pueda comprender la Escritura y prestar atención a la palabra, como está escrito en Lucas 24:45. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que significa cuando digo, por gracia sola sois salvos. Lo confesamos cada vez que decimos el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Y cómo sucede esto? Viene el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo. De modo que por su gracia sola, creamos su santa palabra y vivamos en santidad, aquí temporalmente y allá para siempre. Lutero, Catecismo Menor, el Padre Nuestro, la segunda petición. Así que recuerda, solo su gracia es necesaria. Solo su gracia es necesaria. Como Dios mismo te ha dicho en su palabra, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:7. Te basta mi gracia. Amén.